Tiene la palabra el congresista Pedro Olaechea. Gracias, presidente. Difícil momento. ¿Alguien quiere hablar? Ya. Ok. Difícil momento el que estamos enfrentando hoy día. Tenemos que comenzar con un análisis simple. Se nos pidieron facultades extraordinarias. Fueron aprobadas. Inclusive algunas vencieron el plazo, por lo tanto estaban aprobadas. No puede decirse que el Congreso no dio las herramientas para gestión. No puede decirse que el Congreso faltó a lo que era una necesidad de gestión pública, que yo creo que es lo que todos tomamos muy seriamente, ya que la gestión es lo que se requiere para trabajar a favor de la población peruana. Entonces, ahí sí se podía hacer una cuestión de confianza, porque era requerida trabajar la gestión para poder entregar lo que políticamente se habría ofrecido al pueblo peruano. Yo creo que eso ha pasado sin mayor discusión, que más hasta nos hemos olvidado, que se ha otorgado una cuestión de confianza. Se habla de que llegó una cuestión sobre la inmunidad parlamentaria, esencia del fuero parlamentario. ¿No se echó al canasto? ¿Qué se hizo? Se modificó el reglamento para que de manera preclusiva pudieran ser los plazos para que las personas fueran y pasaran a disposición del Poder Judicial, con un debido proceso. Y se ha hecho un poco una figura de que si alguien es en alguna manera delinquido, deberíamos sacarlo a patadas de la puerta del Poder Judicial. Tal vez todos quisiéramos hacerlo, pero no se puede. Hay un debido proceso que respetar. Ese cambio en el reglamento es lo que está ayudando al debido proceso. Por eso no entiendo que se haya dicho que se descartó, porque no lo fue así. Eso me lleva a una preocupación, que no hay sino una sola forma de ver las cosas, y esas son las mías. Yo creo que poner puntos del punto de vista constitucional y pedir cambios constitucionales, que como bien todo el Congreso, ya lo hemos leído, se ha agotado el debate en la televisión, han venido constitucionalistas, cambios constitucionales es prerrogativa del Congreso. Es nuestro fuero, no pueden ser observadas, y menos interpretar intenciones. Yo no entiendo cómo vamos a gobernar o a legislar pensando en las intenciones del otro. Cuando nos convertimos en naciones de códigos, los códigos son explícitos. Se trata que a la letra se resuelvan los problemas. ¿En qué parte del ordenamiento jurídico nacional están las intenciones? No veo de qué forma vamos a leer lo que el otro tiene en la cabeza. Entonces iremos actuando porque tú me miraste, yo actúo así, porque tú no me miraste, yo voy a actuar así. ¿Es una forma de gobernar? Perdónenme, no estoy de acuerdo. Somos un país de leyes, y las leyes es lo que deberían dar predictibilidad. Eso es lo que pide los actores, el pueblo, la gente que va a venir a invertir. El riesgo es un tema que todo inversionista acepta. Lo que no acepta es incertidumbre. ¿Qué leyes me rigen? En los temas constitucionales, el ordenamiento nacional, la constitución que fuera votada, que mal que bien, 25 años han generado la prosperidad que no había tenido este país durante años. Y hoy día creemos que una sola fórmula
va a salvar la vida. Una pequeña contradicción que yo estoy viendo ya entre lo aprobado y lo propuesto. ¿Qué pasa si alguno de los congresistas decide liderar un partido a la presidencia o postule al Congreso y lidere el Congreso que viene? ¿Lo puede o no lo puede hacer? No lo puede hacer. ¿Por qué no puede reelegirse? Entonces ya estamos comenzando a aparecer contradicciones que van a requerir interpretaciones. Entonces, estas 4 propuestas que se están dando, una de género que no comprendo. O sea, no vamos nuevamente a la gran discusión que no la hemos resuelto acá, si es por competencia o es que te toca a ti, te toca a mí y no importa cuál sea tu competencia. ¿Creemos que eso va a generar un mejor Congreso? Yo creo que no. Son piezas de legislación que habrán sido preparadas por muy dignos doctores. ¿Quién los eligió? ¿Quién votó por ellos? ¿Se ha contrastado con otras opiniones o es que en este aquelarre que se generó, de acá salió la poción máxima para resolver todos los problemas del Perú? ¿Se van a resolver todos los problemas políticos con estas 4 piezas o 5 piezas de legislación? ¿Es posible? O tal vez esto es lo que se denomina soberbia. Creer que 5 piezas de legislación y se resolvieron los problemas políticos del Perú. Un poco fuerte, me parece, presidente. Un poco complejo. Yo creo que tenemos que trabajar juntos. Son esas las piezas fundamentales que le van a resolver todos los problemas al Perú. ¿Cuántas constituciones llevamos? Y siempre sabemos que el cambio de leyes nos van a llevar a la felicidad. No nos llevan a la felicidad, nos llevan a la felicidad menos leyes, más claras y más precisas. Obviamente, vamos a recibir las leyes, vamos a analizarlas, pero esto es competencia de esta institución. Ceder esa competencia hoy día, mañana mejor no tengamos un Congreso. No tiene sentido. Y no es que no querramos ayudar en resolver los problemas del Perú. Claro que queremos ayudar. Por supuesto que queremos colaborar. Pero ¿es receta única lo que hay? ¿Tienen toda la sabiduría del Perú inmersa entre este grupo de personas para resolver todos los problemas del Perú en 5 piezas de legislación? Resueltas las 5 piezas de legislación, se acabó. Ya no hay más corrupción, ya no hay más delincuencia, ya no hay más problemas. Ya está, llegamos a jauja. Por favor, un poco más de calma. Nosotros estamos interesados en lo mismo que está interesado el gobierno, en parar la corrupción, en que mejore el desarrollo económico, en que haya más justicia, en que haya más progreso, en que haya menos incertidumbre. Pero no es así que lo vamos a lograr. Tenemos que mejorar el diálogo. Creemos que en año y medio, reformas que van a requerir 30, 40 años, van a poder funcionar. ¿Y qué si el próximo gobierno no le interesa esto? Y cambia todo. Estamos en un camino complejo. Acá tenemos 2 situaciones, el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, como he redicho, hemos aprobado todo lo que ha sido necesario para la gestión correcta de la economía y lo que nos han solicitado. Inclusive leyes en que había muchísimo desacuerdo. Pero se les ha dado la posibilidad de tener los instrumentos que ellos consideran necesarios en el Poder Ejecutivo para hacer las cosas bien. Perfecto, usted lo va a gestionar, acá lo tiene usted y ha sido entregado. Pero acá un cambio estructural de largo plazo. Tenemos realmente año y medio de gobierno por delante, el año final ya es de entrega de gobierno. No vayamos a hacer cosas demasiado complicadas, tratemos de centrarnos en el corto plazo y conversemos, porque hay piezas que se han presentado, son interesantes, son importantes, pero hay que analizarlas, conversarlas y tener diálogo. Porque estas son estructurales, estas si las hacemos bien, ojalá que podamos hacerlas bien, ojalá que podamos hacerlas de una forma tal que perduren en el tiempo,
No que terminen siendo leyes que comiencen a tener contradicciones entre si me presento o soy parte o no soy parte, como es. Tratemos de hacer las cosas bien, no nos olvidemos, son piezas fundamentales de la estructura nacional. Las constituciones se hacen para durar. Tiempo adicional. No están diseñadas y no deben ser diseñadas como estructuras de coyuntura. ¿Estamos trabajando estructuras de coyuntura o estamos trabajando estructuras de largo plazo? Si son de largo plazo, merecen reflexión, merecen análisis cuidadoso, merecen debate y mucho diálogo. Entonces, tengamos cuidado, presidente. No queremos negar y queremos colaborar, pero no es en la confrontación que va a ser, es en el diálogo. Lo de corto plazo ya está atendido y esperamos que lo hagan buen uso y puedan funcionar. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, la bancada liberal está a favor de la reforma política y está a favor de darle la confianza al gobierno que quiere, por este mecanismo, hacer realidad una reforma urgente e importante. Se ha cuestionado la cuestión de confianza desde varios ángulos, presidente. Yo quiero hacer una reflexión sobre su constitucionalidad y sobre si es posible que la cuestión de confianza vaya acompañada de ciertas condiciones solicitadas por el Premier en su texto escrito y hoy día en su presentación ante el Congreso. La primera pregunta es si la cuestión de confianza es constitucional. Lo es porque está en la Constitución. Está en el artículo 133 de la Constitución. Y la cuestión de confianza es un contrapeso a la facultad del Congreso de interpelar y censurar ministros. De la misma manera que el Congreso ejerce esa facultad con toda libertad y sin ninguna limitación, es decir, el Congreso decide a qué ministro interpela y a qué ministro censura, si le da la gana de hacerlo, y en ese esfuerzo el Ejecutivo no levanta la mano y dice, no, tú no puedes ni interpelar ni censurar a ese ministro porque está en la Constitución. El Ejecutivo no puede ponerle cortapisas al Congreso en su facultad de control político, que finalmente se expresa en la censura. Para evitar el abuso excesivo de la censura es que existe la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza está diseñada para que con la misma libertad el Ejecutivo pueda decir, hago cuestión de confianza. Y el Congreso no puede decirle al Ejecutivo sobre qué cosas puede hacer cuestión de confianza o no. Doctor Chirino Soto, en la discusión del Congreso Constituyente Democrático, lo dice clarísimamente. Se hace cuestión de confianza sobre lo que le da la gana, o al ministro, o al Premier, en el momento que quiera, y de la manera como mejor le parezca. Y esto ha sido corroborado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de noviembre del año pasado, que ha dicho que esta es una figura abierta y que depende del Congreso decidir en qué momento, en qué condiciones y sobre qué hace cuestión de confianza. De manera que a nosotros nos parece clarísima la constitucionalidad. Las dudas que hubieran podido haber fueron resueltas por el propio Tribunal Constitucional en noviembre del año pasado, que señaló que el Congreso no podía determinar si se podía hacer cuestión de confianza o no sobre proyectos de ley. Y al hacerlo no distinguió entre proyectos de ley ordinarios o proyectos de ley de desarrollo constitucional o proyectos de reforma constitucional. De manera que aquello que se ha dicho de que no es posible incluir en este paquete de 5 o 6 medidas una reforma constitucional no es exacto a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado. ¿Se puede poner condiciones, presidente, en una cuestión de confianza? Sería ideal no tener que hacerlo, porque si actuamos de buena fe, entendemos que si otorgamos la confianza es para precisamente, en este caso, otorgar la confianza al Ejecutivo significa decirle estoy de acuerdo con tus proyectos de ley. Y si, según muchos constitucionalistas,
Hubiera sido perfectamente posible que el Ejecutivo viniera acá al Congreso a decir hago cuestión de confianza y hago cuestión de confianza para que se aprueben estos 6 proyectos de ley. Si ustedes tienen confianza en mí, me los aprueban, tal cual están. Si no tienen confianza, no me los aprueban, es una prerrogativa de ustedes. Yo no les estoy imponiendo nada. Es una prerrogativa del Congreso decidir si dan o no la confianza. Pero el Ejecutivo ha decidido respetar las prerrogativas del Congreso y decir, como son proyectos de ley, mejórenlos, modifíquenlos, discútanlos y ayuden a que encontremos una mejor fórmula legal. Pero háganlo en un plazo razonable, porque si esto me lo van a dar de acá a un año, esto ya no tiene ningún sentido y a lo mejor no va a poder entrar en vigencia este conjunto de modificaciones para las elecciones del año 2021. Entonces, el Ejecutivo está exigiendo un plazo razonable que parece del todo razonable y el Premier ha dado las razones para ello. Hay que recordar que tanto la Constitución del 79 como la del 93, presidente, se redactaron en un plazo no mayor a un año y se hicieron conteniendo más de 200 artículos cada una. En este caso estamos hablando de 5 o 6 proyectos de ley que es perfectamente posible discutir. Si no son suficientes los 15 días que tenemos por delante, se hace una ampliación de legislatura, se puede ampliar la legislatura incluso hasta el 28 de julio o hasta el 26 o 25 de julio. Usted me corregirá, pero son 2 meses más de los 2 meses casi que el Congreso ya tiene este proyecto de ley en sus manos. De manera que me parece razonable y de sentido común, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo diga esto por favor apruébenlo en un plazo razonable antes de que termine esta legislatura. No me parece desmedido, no me parece arbitrario, no me parece prepotente esta exigencia que hace el Congreso, y tampoco me parece falta de que no sea razonable el solicitar que no se trastoque la esencia de estos proyectos, porque como digo, hubiera sido perfectamente posible que vinieran con los proyectos y hubieran exigido la aprobación de los proyectos, porque nada lo impide, tal como lo dice el Tribunal Constitucional y la figura abierta del artículo 133. De manera que un plazo razonable y, por otro lado, que no se altere sustancialmente, esencialmente los proyectos de ley, porque si estamos dando confianza es porque estamos dando confianza a esos proyectos de ley que son parte de la política del gobierno. Si no, los que no estamos de acuerdo con ellos no damos la confianza y se acabó, no hay ningún problema. Y la Constitución establece que si no se da la segunda confianza, ¿no es cierto?, procedemos, presidente puede proceder a la disolución del Congreso y a la convocatoria de nuevas elecciones para resolver una situación de impasse. ¿No es cierto?, que tiene esta figura en la cuestión de confianza, tiene razones históricas. Tuvimos un gobierno como el de Bustamante que no terminó, que terminó un golpe de Estado precisamente por tener una configuración en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso parecidas a las que tenemos ahora. Y lo mismo ocurrió con la primera administración de Belaúnde. Y por eso tenemos la cuestión de confianza en la Constitución. Algo parecido pasó con el gobierno de Fujimori también. De manera que este es un mecanismo para resolver un impasse entre un Ejecutivo que no tiene una mayoría en el Congreso. Y está establecido constitucionalmente para ser utilizado en una situación como esta. De manera, presidente, que nos parece constitucional la medida y razonable que el Gobierno, a través del Premier, nos pida que esto pudiera ser aprobado en un plazo razonable y siempre y cuando se respete la esencia de estos proyectos de ley remitidos al Congreso. Nos parece que esto no significa que, como decía el colega Olaechea, que la aprobación de estos 6 proyectos de ley nos resuelven todos los problemas, ni mucho menos. En realidad, parte de la reforma política queda fuera de la cuestión de confianza y ojalá que el Congreso, si actúa de buena fe, se aboque también, una vez terminada esta tarea, a discutir, ¿no es cierto?, modificar, enriquecer y aprobar los otros proyectos de ley que están pendientes. Y nadie impide que el Congreso siga con sus labores ordinarias, en todos los frentes, el económico, el de la seguridad, de la misma manera que el Ejecutivo no tiene por qué dedicarse exclusivamente a esto.
El Ejecutivo en este momento está abocado a todas las tareas de gobierno, de la misma manera que el Congreso está dedicado a todas las tareas de gobierno, y será la Comisión de Constitución la encargada de discutir esto, pero el resto del Congreso sigue abocado a sus propias tareas. De manera, presidente, que para terminar, para nosotros es constitucional la figura, el momento explica el recurso del Ejecutivo a esta figura, nos parece razonable la manera como se ha presentado, nos parece razonable que esto sea en un plazo determinado y respetando la esencia de los proyectos, y creemos que lo fundamental es pensar en los cambios que nos está proponiendo el Ejecutivo. Son cambios todos necesarios, son cambios importantes, son cambios urgentes que el país reclama. Y por esas consideraciones, presidente, nosotros de la bancada liberal, reitero, respaldamos la cuestión de confianza, vamos a votar a favor de ella, porque creemos en la reforma política que el Perú reclama en estos momentos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional y sobre todo al país. Yo quisiera partir la exposición, presidente, por una pregunta. Si el voto de confianza nos ha pedido el Ejecutivo para darle al gabinete, o el voto de confianza nos está pidiendo el país a este Congreso de la República. Yo me quedo con lo segundo, presidente. Requerimos un voto de confianza del país, porque hemos llegado a una circunstancia donde la exposición del primer poder del Estado está en cuestión, presidente. Lamentablemente, hemos llegado a un nivel donde el cuestionamiento y la desaprobación del Congreso está llegando a niveles extremos. La desazón, la incertidumbre y sobre todo la frustración de mucha gente viendo que el Congreso de la República ha estado actuando de espaldas a la realidad, presidente. El país está atento y está pendiente de la decisión que vamos a tomar hoy día. Pero los ciudadanos de a pie, ¿qué es lo que quieren en las calles? Quieren que cierren el Congreso. Inclusive cuestionan la institucionalidad de un poder del Estado que va a tener casi 200 años de vida republicana. ¿Y por qué hemos llegado a esta circunstancia? Porque estamos en estos momentos tan críticos de cuestionamiento. Porque evidentemente estamos de espaldas a la realidad. Y porque se han hecho blindajes en este Congreso, presidente, que mantiene este ambiente de impunidad. Hay una crisis real que es insoslayable de confrontarla. Lamentablemente este escándalo de Lavallato ha llegado a los extremos de comprometer a todos los presidentes electos que están vivos, tienen un proceso judicial o una investigación de por medio. Y en esta circunstancia, presidente, no hay otra forma que cambiar las reglas de juego, y por eso es determinante la reforma política. La reforma política, presidente, nos tiene que permitir que al llegar al bicentenario tengamos la posibilidad de elegir de otra manera, porque los partidos políticos que han estado representando han recibido financiamiento de empresas. En el caso particular de Lavallato, el modus operandi ha sido financiar las campañas políticas, y no solamente financiaban al que iba a ganar las elecciones, sino financiaban también a los que estaban participando. De esa manera garantizar que después les devuelvan con la entrega de licitaciones sobrevaloradas, con adendas, que les permita después inclusive pagar coimas. Frente a ese escenario, definitivamente la reforma política es determinante, presidente. Y en ese aspecto, en el Nuevo Perú, para nosotros es un pilar la reforma política. Lo hemos planteado desde el primer día que hemos estado aquí en el Congreso de la República. Basta ver el proyecto que se ha presentado sobre la inmunidad parlamentaria, presentado por el congresista Quintanilla. ¿Y cuál ha sido la respuesta a los proyectos para modificar la inmunidad? Una prerrogativa constitucional que nos corresponde a los congresistas para hacer el ejercicio de fiscalización y control político, pero que ha sido utilizada para proteger procesos judiciales que tenían muchos congresistas acá presentes, inclusive con presidente. En ese marco, para nosotros es determinante que se pueda considerar
una propuesta que modifique la inmunidad, que solo garantice la prerrogativa del ejercicio de la función, mas no la impunidad de querer proteger delitos previos que hayan tenido. De la misma manera, presidente, ¿cómo va a ser posible que el Congreso no esté de acuerdo con una propuesta que evita que condenados participen en una elección y representen a la población? Es válido esa propuesta, porque un antecedente de una condena judicial, y más aún si son por delitos dolosos, evidentemente que lo compromete esa persona. Si bien es cierto, puede haber la discusión sobre la presunción de la inocencia, pero no podemos llegar, presidente, a tener gente con ese tipo de cuestionamiento, porque ya hay un pronunciamiento de un espacio jurisdiccional. La propuesta de las elecciones internas es válido porque nos va a permitir ver que los partidos políticos tienen capacidad de organización, que pueden tener la posibilidad de representar adecuadamente a la población, y unas primarias nos garantizarían ese proceso, porque va a depender de esa capacidad de organización la convocatoria que se va a hacer para esas elecciones internas. La alternancia y la paridad es otro pilar fundamental en el nuevo Perú, presidente, y lo hemos planteado abiertamente con diferentes proyectos de ley. Y definitivamente tiene que ser muy importante eliminar el voto preferencial para que en una elección sea por la propuesta del partido político, que no se genere conflictos internos inclusive en la misma lista parlamentaria. Que pongamos en valor la militancia más allá de la adherencia. Ahora se inscriben los partidos políticos con una simple firma. ¿Y qué ha generado esto de las firmas finalmente? Ahí inclusive ahí está el negociado, el dinero de por medio para conseguir las firmas. Si hay militancia y pueden demostrar los partidos políticos, esto nos puede ayudar y garantizar, presidente, a tener una verdadera representación, porque hay una organización política de por medio. Algo determinante, la tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas. Este tema es trascendental, presidente. Estamos viviendo en este momento en las denuncias de Lavallato el involucramiento de muchos partidos políticos por haber recibido financiamiento de campaña. En un escenario de esa naturaleza es determinante que el Congreso de la República pueda legislar en ese aspecto. Por eso, presidente, nosotros estamos de acuerdo con la reforma política, pero ahora viene la pregunta: ¿este Congreso está en la capacidad de hacer la reforma política? ¿Tiene las credenciales frente al país para hacer esa reforma política? Si el día de hoy, cuando se ha pretendido, por ejemplo, hacer la recomposición de las comisiones, ¿cuál ha sido la respuesta? Cuando acá en el Congreso estamos representados 130 congresistas, en las comisiones debería haber una distribución proporcional de la composición que tiene cada bancada y ser representado. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Tenemos una representación distorsionada, una sobrerepresentación de parte de Fuerza Popular, que tiene la mayoría en todas las comisiones. Y con esto, ¿qué estamos teniendo, presidente? Que en la subcomisión de acusaciones constitucionales no se agenden los temas, inclusive de presuntas organizaciones criminales como los Cuellos Blancos del Puerto. De la misma manera, se pretende blindar desde la Comisión de Ética cuando son allegados a la mayoría. ¿Y cuál es el accionar frente a esta circunstancia? Es imposible que le podamos dar la confianza de la reforma política. Además, hay un detalle muy importante, presidente. La mayoría que compone el Congreso de la República, que es Fuerza Popular, está siendo investigada justamente por un tema de lavado de activos por financiamiento ilegal de campañas políticas. Si una de las propuestas vitales que se está planteando del proyecto de ley 4189, donde se va a tipificar los delitos de financiamiento indebido a organizaciones políticas, ¿cómo puede ser posible, cómo va a haber la transparencia de poder legislar en ese aspecto? Eso no nos genera ninguna credibilidad, presidente, y por eso creemos que no es posible que la reforma política se dé, porque no les va a interesar finalmente, porque también probablemente estén involucrados. Presidente, acá hemos sido testigos, justamente por esa mayoría, de cómo se ha blindado la semana pasada al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Y qué está significando con los nuevos hallazgos que tiene la Fiscalía? Que solamente acá en el Congreso lo único que teníamos que hacer en el antejuicio era allanar los procesos para que se continúe la investigación. ¿Y qué se hizo en la comisión permanente? Finalmente, una vez más, se blindó a uno de los presuntos integrantes de esa organización criminal.
Pero la novedad de toda esta investigación, presidente, es que esta presunta organización criminal de los cuellos blancos del puerto no solamente son jueces y fiscales. Con vergüenza, presidente, también pueden ser congresistas, porque ya hay serias investigaciones que vienen desarrollándose. Frente a eso, ¿qué confianza va a haber de hacer una modificación en la reforma política? No hay ninguna alternativa frente al futuro, presidente. La crisis en realidad es profunda y esto requiere responsabilidad. Presidente, hemos analizado con mucha objetividad toda la propuesta de la reforma política. Estamos de acuerdo con esa reforma política, pero no creemos que este Congreso con mayoría fujimorista pueda hacer las modificaciones de esta reforma política. Por ende, lo más lógico, y haciendo un sacrificio frente a la población, es que no le vamos a dar el voto de confianza. Es mejor que se disuelva este Congreso. No hay otra alternativa frente al país para poder cambiar esta situación de impunidad, presidente, que ha llegado a este extremo, que nos ha llevado a esta situación. Y el día de hoy hemos sido testigos que no va a haber ninguna confianza de recomposición en el Congreso. Ellos van a seguir direccionando en función de sus intereses particulares. ¿No se dan cuenta, inclusive en Fuerza Popular, que Keiko Fujimori está siendo investigada y parte de la tesis es que ha habido encubrimiento de parte del espacio político que es el Congreso de la República? Cuando hay estos blindajes, le están dando más posibilidades a la Fiscalía que pueda seguir investigando, presidente. En realidad, hay tantos problemas en el país, presidente, que es una gran responsabilidad del Congreso de abordarlos con compromiso. Y del propio Ejecutivo. El Ejecutivo tiene también muchas de las responsabilidades. Pero en esos temas, ahí sí no hay la preocupación de poder abordarlos. Deberíamos estar discutiendo el día de hoy, por ejemplo, presidente, el hecho de que el presupuesto sea centralista. Todos los problemas que tenemos día a día los congresistas representando a nuestras regiones para ir a mendigar un poco de dinero para que se puedan implementar proyectos. He sido testigo, presidente, en primera fila del problema minero en Las Bambas, presidente. Y las respuestas son bastante ambiguas de parte del Ejecutivo y también de este Congreso. Frente a esta circunstancia, ¿qué estamos haciendo? Todo este ruido político, presidente, va a tener un efecto directo en nuestra economía y va a afectar a los sectores más vulnerables, al bolsillo de las personas que se ganan el día a día. Y eso no estamos asumiendo con responsabilidad. Por eso mismo, presidente, no tenemos otra alternativa, presidente, que no darle el voto de confianza, porque evidentemente este Congreso... Segundo tiempo adicional. Gracias, presidente. El Congreso ha llegado a un nivel de descalificación, presidente, que lo que pide la calle es justamente que se cierre el Congreso, porque no tiene la capacidad de afrontar con responsabilidad la reforma política. Basta ver el ejemplo que sucedió en la Comisión de Constitución, donde se presentó la propuesta de modificación de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se generó un documento alterno, se debatió o simplemente se mandó al archivo? ¿Qué va a suceder cuando le den la confianza el día de hoy al Premier? Conscientemente, con responsabilidad, ¿cree que en este periodo se va a cumplir el compromiso de aprobar estos 6 proyectos de la reforma política? ¿O simplemente se va a seguir pateando porque no quieren cambiar el escenario? Les conviene este status quo, presidente, para que se siga manteniéndose la impunidad. Frente a ese escenario no queda otra alternativa que se cierre el Congreso. Es un sacrificio que tenemos que hacer, pero es la posición del Nuevo Perú, porque pensamos en la población, pensamos en un futuro diferente para todos los... Tiene la palabra el congresista Edmundo del Águila.